Buenas noches, compañeros. El día de hoy, de la mano de mi fórmula, Pablo Quirós y quien les habla, Andrés López, hablaremos de la geopolítica en el sistema financiero internacional, enfocado en las sanciones económicas como una herramienta de política exterior, utilizada y también implementada por los países en todo el mundo. Ahora bien, esta exposición se llevará a cabo en cuatro etapas, las cuales comprenden una sección conceptual y tipológica sobre las sanciones económicas, consecuentemente también el uso de estas por parte de los países, la efectividad e impacto de las sanciones de esta categoría y finalmente la exposición de un caso de estudio, el cual está orientado en la explicación de cómo los países del hemisferio occidental arremetieron con diferentes paquetes de sanciones económicas a Rusia debido a la acción militar ejecutada el 24 de febrero de 2022 por el presidente Vladimir Putin, denominada la Operación Militar Especial en suelo de su vecino país, Ucrania. Por otra parte, entrando en materia, lo importante y a priori es definir qué es una sanción económica en el contexto de la política exterior de un país. Esta en esencia se refiere a medidas coercitivas que se imponen a otra nación como consecuencia de acciones consideradas como inaceptables por la comunidad internacional. Estas medidas suelen implicar restricciones financieras, comerciales o económicas, diseñadas para presionar al país objetivo a cambiar su comportamiento. Estas mismas sanciones pueden incluir la congelación de activos, la prohibición del comercio, la imposición de aranceles o cuotas y la limitación del acceso a servicios financieros internacionales. Realmente, el objetivo principal de estas sanciones es ejercer presión política, económica y en ciertos casos, o por no decir la mayoría, ejercer presión diplomática para inducir cambios en las políticas o acciones del país sancionado. Del mismo modo, ya que he mencionado de manera superflua algunos de los tipos de sanciones económicas, he de brindar una pequeña explicación de cada uno para entender en qué se basa o consiste cada uno de ellos. El primero es el embargo comercial. El embargo comercial consiste principalmente en la prohibición total o parcial de importar o exportar bienes y servicios hacia o desde el país sancionado. Esto puede afectar gravemente la economía del país objetivo, ya que restringe su acceso a productos necesarios y limita sus oportunidades de comercio internacional. En segundo lugar está la congelación de activos y esta implica la retención o bloqueo de activos financieros como cuentas bancarias, propiedades o inversiones que pertenecen al gobierno, empresas estatales o individuos específicos del país sancionado. Esta medida en particular busca privar al país objetivo de recursos financieros y limitar su capacidad para financiar actividades consideradas como inaceptables. En tercer lugar, encontramos a las restricciones financieras. Estas incluyen la prohibición o limitación del acceso del país sancionado a los mercados financieros internacionales, como la prohibición de transacciones con instituciones financieras específicas. En este sentido, estas restricciones dificultan la capacidad del país objetivo para obtener, por ejemplo, préstamos, ¿sí? Realizar también transacciones financieras y gestionar su deuda. En cuarto, encontramos los aranceles y cuotas, y estas consisten en la imposición de tarifas adicionales o limitaciones cuantitativas sobre las importaciones o exportaciones de ciertos productos procedentes del país sancionado. Estas medidas pueden aumentar los costos del comercio y reducir la competitividad de los productos del país objetivo en los mercados internacionales, asimismo, pues perdiendo visibilidad en el mercado a nivel mundial. En quinto lugar, encontramos las prohibiciones de inversión y estas implican la prohibición
o desaliento de inversiones extranjeras en el país sancionado, así como la prohibición de empresas nacionales de realizar inversiones en el país objetivo. Y estas medidas en sí, a nivel macro, podríamos decir que buscan evitar es que el país objetivo reciba inversiones externas y que puedan beneficiar su economía o apoyar sus políticas consideradas como inaceptables. Y en sexto y último lugar encontramos las restricciones tecnológicas, que bajo la coyuntura que vivimos hoy día son de suma importancia todo lo que tenga que ver en el escenario de tecnología. Y estas restricciones tecnológicas consisten en la prohibición o limitación de la transparencia de tecnología hacia el país sancionado, especialmente en áreas críticas como la defensa, la energía o también la tecnología de la información. Estas medidas buscan evitar que el país objetivo mejore su capacidad militar o desarrolle capacidades tecnológicas que puedan utilizarse para fines considerados como perjudiciales. Un ejemplo, generar un conflicto internacional o una ocupación militar. En esta segunda sección, en el uso de las sanciones económicas por parte de un país, básicamente se trata de una estrategia comúnmente empleada en el ámbito de la política exterior, para influir en el comportamiento de otro país o para expresar desaprobación hacia ciertas acciones o políticas. Estas sanciones pueden tomar diversas formas y tienen como objetivo ejercer presión sobre la economía del país objetivo, afectando su capacidad de acción y generando incentivos para cambiar su comportamiento. Ahora en este momento mencionaré unos aspectos claves sobre esta segunda etapa de la exposición. Número 1. Hablaremos sobre qué es una herramienta política, ya que las sanciones son utilizadas por los países para promover sus intereses y objetivos en el ámbito internacional. Pueden ser aplicadas de manera unilateral por un país o de manera coordinada por varios países en respuesta a una situación en específico. Ahora iremos en el segundo aspecto clave, que son los objetivos de las sanciones económicas, ya que pueden tener una variedad de objetivos que van desde inducir cambios en políticas específicas hasta castigar acciones consideradas inaceptables. ¿Y por qué inaceptables? Porque obviamente la comunidad internacional no se lo tomará para nada bien. Estos objetivos pueden incluir detener violaciones de derechos humanos, desalentar la proliferación nuclear, poner fin a actividades terroristas, entre muchas otras. Número 3. Tipos de sanciones. Como bien se mencionó en la etapa 1, las sanciones pueden ser restricciones financieras, embargos comerciales, prohibiciones de viaje, congelación de activos y también pueden ser restricciones de tecnologías y otras medidas que afectan obviamente la economía del país objetivo. La elección de los tipos de sanciones depende del contexto específico de los objetivos que se buscan alcanzar. Por ende, esos objetivos traen consecuencias, traen un impacto. La efectividad de las sanciones económicas pueden variar según varios factores, incluyendo la naturaleza de la economía del país objetivo, su capacidad de resistencia, la existencia de alternativas para eludir las sanciones y también la voluntad política de los actores involucrados. Además, las sanciones económicas pueden tener consecuencias no deseadas, como el sufrimiento de la población civil, el fortalecimiento del nacionalismo, la retaliación por parte del país objetivo. Por eso, iremos ya al quinto y último aspecto, que son las consideraciones éticas y legales. A menudo, el uso de las sanciones económicas plantea dilemas éticos y legales. ¿Y por qué? Especialmente cuando afectan negativamente a la población civil o cuando se aplican de manera desproporcionada. Es importante evaluar cuidadosamente las implicaciones de las sanciones y también considerar alternativas para lograr los objetivos deseados de manera más justa y efectiva. Finalmente, y antes de que mi compañero les comente cómo funcionan las sanciones en la práctica y en la vida real, inmerso en el estudio de caso de la guerra entre los dos países del este del continente europeo, nos encontramos en la etapa teórica de la efectividad e impacto de las sanciones económicas en un país. De este modo, veremos a continuación cómo este tópico puede evaluarse según varios criterios. Algunos de ellos son: en primer lugar, tenemos el cumplimiento internacional. La efectividad de sanciones puede medirse por el grado en que otros países y actores internacionales las respetan y las aplican.
De este modo, si las sanciones son ampliamente acatadas y respaldadas internacionalmente, es muchísimo más probable que tengan un impacto significativo y profundo dentro del país objetivo. En segundo lugar, tenemos el impacto económico, el cual evalúa cómo las sanciones afectan la economía del país sancionado. Esto incluye la medición de indicadores como el crecimiento económico o también como lo conocemos PIB, Producto Interno Bruto, la inflación, el desempleo, la balanza comercial y el nivel de vida de la población. Las sanciones que generan en sí un mayor impacto económico o un impacto económico significativo pueden llegar a ser más efectivas para inducir cambios en las políticas del país objetivo. En tercer lugar, tenemos la capacidad de resistencia. Y es que en este aspecto se considera la capacidad del país sancionado para resistir y adaptarse a las sanciones. Algunos países pueden tener recursos internos o alianzas internacionales, Rusia y China, por ejemplo, que les permitan mitigar el impacto de las sanciones y mantener su estabilidad económica y política. Y bueno, es que también estamos hablando de los países más poderosos del mundo. Pues, ¿qué podemos decir en ese sentido? En cuarto lugar, tenemos el cambio de comportamiento. Y es que en este sentido se evalúa si las sanciones logran el cambio de comportamiento deseado en el país de objetivo. ¿Esto qué quiere decir? Y esto puede incluir el cese de actividades consideradas como inaceptables por la comunidad internacional, como la proliferación nuclear, el apoyo al terrorismo, la violación de derechos humanos, o como en nuestro caso de estudio, que es invadir la soberanía de un país por medio de una acción bélica o militar, si también se quiere denominar de esa forma. En quinto lugar tenemos el costo político, y es que este considera el costo en términos políticos de las sanciones para los países que las imponen. Esto incluye el impacto en las relaciones diplomáticas con los demás países, la cooperación internacional y la percepción pública, tanto nacional como internacional, y es que las sanciones que generan un alto costo político pueden llegar a ser más difíciles de mantener a lo largo o a largo plazo. Esto se puede ver reflejado en la coyuntura que tiene la Unión Europea y Estados Unidos en cuanto al apoyo a Ucrania y los bloqueos y sanciones económicas implementadas hacia Rusia. En sexto lugar tenemos los efectos humanitarios, el cual evalúa el impacto de las sanciones en la población del país objetivo, especialmente en términos de acceso a alimentos, medicinas y otros bienes básicos. En el caso de las sanciones que causan un sufrimiento humano excesivo, pueden generar críticas y presiones por parte de periodistas o de la misma forma de la opinión pública, lo que puede conllevar a su modificación o inclusive, en algunos casos, el propio levantamiento de estas sanciones. Y en último lugar, encontramos la duración y persistencia. Y así como lo dice su nombre, estas consideran la duración y persistencia de las sanciones a lo largo del tiempo. Y aquí podemos tener un matiz, y es que las sanciones que se mantienen durante periodos prolongados pueden tener un impacto acumulativo más significativo en el país objetivo y ser más efectivas para inducir cambios en su comportamiento. Pero por supuesto, se debe tener en cuenta los anteriores puntos para que esas medidas prevalezcan sobre el país objetivo. Finalmente, hablaremos del caso de estudio de la guerra o la invasión de Rusia hacia Ucrania para el 2022. La invasión de Rusia a Ucrania para ese año y el uso de las sanciones económicas como herramienta de política exterior marcaron un hito significativo en las relaciones internacionales contemporáneas. Las sanciones económicas son un instrumento que busca influir en el comportamiento de un país objetivo, en este caso de Rusia, mediante la imposición de medidas restrictivas que afectan su economía y por ende su capacidad de acción en el ámbito internacional. Dentro del contexto de la invasión de Ucrania, los países occidentales liderados por Estados Unidos y la Unión Europea realizaron acciones contra Rusia como respuesta
a su intervención en Ucrania y la anexión de Crimea en 2014. Estas sanciones se intensificaron para el 2022, tras la escalada del conflicto en Ucrania y la invasión rusa. Las sanciones económicas aplicadas a Rusia tomaron diversas formas incluyendo, primero, restricciones financieras, es decir, que se congelaron activos rusos en el extranjero y se limitó el acceso de Rusia a los mercados financieros internacionales, afectando así su capacidad del gobierno para financiar sus operaciones y proyectos de desarrollo. Segundo, embargo comercial, es decir, se impusieron relaciones muy restrictivas a las exportaciones e importaciones entre Rusia y los países sancionados, lo que afectó un sector clave de la economía como el sector energético, también el agrícola y también el tecnológico. Tercero, prohibiciones de viajes y congelación de activos. Es decir, se impusieron sanciones individuales contra altos funcionarios y oligarcas cercanos al presidente Vladimir Putin, como al expresidente del Chelsea, que era el máximo inversionista, pero que obviamente se le fue despojado su cargo, ya que era muy cercano a Vladimir Putin. Además de que se le incluyeron prohibiciones de viaje y congelaciones activos en el extranjero al país de Rusia. Número cuarto, restricciones tecnológicas. Este es un sector muy sensible y de alto impacto en la economía de Rusia, ya que se impusieron limitaciones a su exportación y equipos sensibles, también de importación, especialmente en el sector energético y militar. Esto también se ve muy reflejado en los movimientos que habían antes o los pocos movimientos que habían antes entre Rusia y Estados Unidos. El impacto de estas sanciones económicas hacia Rusia ha sido objetivo de debate. Por un lado, se argumenta que las sanciones han ejercido presión sobre la economía rusa, contribuyendo a la devaluación del rublo, la fuga de capitales, la disminución de la inversión extranjera y la contracción económica. Se ha observado una reducción en el crecimiento económico y un aumento en la inflación como resultado de las sanciones. Por eso mismo, se ha visto muy afectado no solo las arcas financieras de la Casa del Kremlin, sino que también a todo el sector o toda la población rusa, afectando su calidad de vida, afectando el día a día y también en que sus ciudadanos no puedan gozar de óptimas oportunidades tanto nacional como internacionalmente, siendo un aspecto muy clave para resaltar, ya que todos estos componentes financieros, económicos, políticos y sociales están conectados uno al otro. Por eso mismo, hay que detallarlo y analizarlo de la mejor manera posible para hacer unas estrategias óptimas para el beneficio del común. A pesar de dichos impactos o consecuencias que ha sufrido Rusia en todos sus sectores, hay también quienes cuestionan la efectividad a largo plazo de las sanciones económicas. Es decir, Rusia ha buscado líneas de acción como la diversificación de sus relaciones comerciales, además de fortalecer lazos con otros países como China, India y algunos países de América Latina y Asia, reduciendo así su dependencia de los mercados occidentales. Además, el gobierno ruso ha implementado medidas para mitigar el impacto de las sanciones, como programas de sustitución de importaciones y el desarrollo de nuevos mercados. En términos geopolíticos, las sanciones económicas contra Rusia también han tenido implicaciones en las relaciones internacionales. Es decir, ha contribuido a un deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente, aumentando las tensiones y la confrontación en diversos ámbitos, como el militar, diplomático y también el ciberespacio, ya que este último ya es una práctica muy habitual que a la final pues, puede afectar los intereses políticos. En resumen, la invasión de Rusia a Ucrania en 2022 y el uso de las sanciones económicas como herramienta de política exterior han tenido un impacto significativo en las relaciones internacionales, afectando la economía de Rusia y generando tensiones geopolíticas. Sin embargo,
La efectividad a largo plazo de estas sanciones y su capacidad para cambiar el comportamiento de Rusia en la escena internacional sigue siendo objeto de debate.